Estando en Aruba, viviendo en Aruba desde hace 7, 8 años, me di cuenta que el mar, que es el agua, que es uno de mis elementos favoritos, sentí el llamado del agua. Yo he sido navegante durante muchos años en Venezuela, navegante de barcos, por supuesto, barcos de vela, y entonces aquí en Aruba me di cuenta de la riqueza de la fauna marina de Aruba. Salí a buscar mi cámara submarina, underwater, y me puse durante 4 años a investigar lo que había en los arrecifes de Aruba, cerca de las costas. Generalmente iba sola porque no siempre hay compañeros, cosa que es una regla número 1, no andar sola en el mar ni bucear, pero esa era mi circunstancia. Y el resultado de esa investigación de 4 años ha resultado en un libro el cual se va a presentar y tiene que ver con Aruba Marine Life. Todo lo que yo iba viendo, todo lo que se movía, todos los corales suaves, corales duros, todas las esponjas, todos los crustáceos, todos los plume worms, que son como unas flores de mar, y todas las especies marinas, fueron captadas con mi cámara. Al tener 15, 17 mil imágenes, dije, ok, esto es un libro para Aruba, esto es un regalo que le estoy dando a Aruba para que tengan cuidado de su fauna marina para años venideros y que sobre todo los niños de Aruba puedan conocer lo que está debajo, que quizás no tienen oportunidad de ver con detenimiento cada una de las especies nombradas en el libro y cada uno de la fauna y flora marina. Este libro va a ser donado a las 70 plus escuelas de Aruba, pues para enseñanza y para que cuiden su fauna marina en estas épocas que tanto se cuida la naturaleza, y preserven y que vean el estado en que están esos corales, que están sanos por ahora, pero hay que cuidarlos, Yo estoy invitando a todas las personas de Aruba, jóvenes, niños, adultos, este es el libro y este es el cuadro que escogí para la portada del libro. Y aquí pueden ver que el libro trata después de todas estos son los corales, las imágenes bellísimos, los jardines de coral y las imágenes de los peces mezcladas con imágenes de las pinturas que llegaba a mi taller después de haber visto esas bellezas, entonces pintaba los cuadros. Entonces la vida marina ha estado muy influenciada, mi trabajo artístico influenciado por la vida marina. Bueno, los invito para el miércoles 9 de marzo, el miércoles que viene, 9 de marzo, a las 7 de la noche en la Biblioteca Nacional de Aruba, en donde yo estaré aquí presentando oficialmente el libro para Aruba.